¿Qué tal? Bienvenidos a otra transmisión. El día de hoy vamos a manejar dos temas muy interesantes, de los cuales quizá uno de ellos, que son las emociones, ya lo conozcas de tiempo atrás. Sin embargo, siempre hay cosas nuevas que estar aprendiendo. En este caso de las emociones, me gustaría iniciar definiendo qué son en sí las emociones. Y bueno, la definición más concreta es que las emociones son un sentimiento muy intenso de alegría o bien tristeza, producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Y también es importante que conozcas a qué le llamamos trastornos de estado de ánimo. Y bueno, la definición también más correcta es que se entienden por trastornos de estado de ánimo aquel conjunto de alteraciones psíquicas vinculadas a la presencia de estados de ánimo alterados de manera más o menos persistente que generan una alteración significativa en la vida de la persona, resultando dicho estado de ánimo extremo y patológico, dificultando la adaptación de la persona a su vida diaria. Se trata de trastornos que provocan un profundo sufrimiento a la persona, alterando aspectos de autoestima, por ejemplo, la manera de ver el mundo, los sucesos y atribuir causas y responsabilidades. Esto obviamente afecta no solo el propio ámbito afectivo de la persona, sino también la cognición e incluso la percepción del entorno, como ya se había mencionado. Hay diferentes causas que pueden estar agobiando a una persona. Esto, obviamente, nosotros lo podemos detectar también si la persona nos lo menciona durante el proceso del tratamiento. Sin embargo, hay ocasiones en que la persona se reserva esto por muchas razones, temores, reservas personales, no les gusta comentar, características de muchos tipos, pero ellos pueden estar afectados por emociones como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ya sea papá, mamá, un hijo, la esposa, etcétera. Todos esos eventos, sobre todo cuando suceden de manera inesperada, son difíciles de asimilar y pueden generar una emoción negativa bastante fuerte, que con el tiempo puede repercutir, obviamente, en problemas patológicos. Y bueno, también ejemplos como lamentablemente el hecho de estar en un lugar donde se efectuó un asalto o ser víctima de un asalto, también eso genera muchos de los problemas, sobre todo si nuestra vida estuvo en riesgo durante el proceso. También otro de los eventos son los accidentes. Sabemos que eso deja huella muy importante, sobre todo si esto generó la pérdida de un ser querido o si nos afectó de manera nuestro organismo con la pérdida de alguno de sus miembros. Esto nos deja huellas tremendas, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros no fuimos culpables, sino somos víctimas de la irresponsabilidad de otras personas. Nos afecta en mucha forma y puede generar con el tiempo problemas serios. Y también el hecho de haber sufrido, por ejemplo, o haber sido víctima de un secuestro o que algún familiar haya sufrido este proceso también es desgastante y deja secuelas muy importantes en lo que son las emociones de nuestro organismo. También, por ejemplo, las enfermedades, sin duda, cuando algún familiar tiene una enfermedad terminal, bueno, pues esto normalmente genera un problema serio de emociones, sobre todo en personas que no tienen, se sienten impotentes, no tienen en sus manos el poder de dar solución y bueno, pues esa impotencia genera muchos problemas. Y finalmente no puede faltar el abuso psicológico o físico que desde la niñez o muchos niños están sufriendo. Todo esto emocionalmente genera una carga difícil de llevar y que muchos la van guardando como si fuera una olla express y tarde o temprano esta explota, ¿no? Esto no se puede evitar. Sin embargo, bueno, pues ahorita nosotros tenemos muchas herramientas. Como tú sabes, la energía es tremendamente poderosa y tenemos que buscar una forma de lograr ese escape que manejaremos un poquito más adelante algunas propuestas. Seguramente tú ya tienes algunos métodos para liberar emociones, sin duda. Ya sabemos que esto de la eliminación de la carga energética
producida por las emociones negativas, es fundamental que se elimine durante estos procesos terapéuticos. Sin embargo, bueno, es bueno que tú sepas que esta carga emocional, pues sí, nos afecta. Por ejemplo, en el caso de la cólera, mucho se habla de que cuando la persona está enojada, siente una fuerza muy por encima del promedio, incluso puede alzar cosas que normalmente, empujar cosas, etcétera. Y bueno, pues esa carga emocional que genera eso también un incremento energético. Y bueno, aquí podemos ver cómo se refleja. Todas las emociones tienen este efecto en nuestro organismo, ya sean positivas o negativas. En el caso del miedo, bueno, pues aquí vemos cómo se refleja esa energía en nuestro organismo. Y bueno, pues mucho se ha hablado de que el miedo incluso puede paralizar a la gente, es decir, anula tu carga energética, prácticamente te paraliza y no permite que reacciones de igual manera. En el caso de, por ejemplo, cuando uno se siente molesto, disgusto en alguna situación o en algún lugar, pues también esto genera una carga energética que, bueno, pues aquí vemos cómo se refleja. Sin embargo, también las emociones positivas, como por ejemplo la felicidad, el amor, etcétera, son energías muy poderosas que nos benefician enormemente. Y bueno, pues eso es el tipo de energía que nos favorece para este tipo de tratamientos. La tristeza también, lamentablemente, pues nos anula mucho y disminuye el poder energético que los seres humanos tenemos. Como mencionaba, bueno, el chiste de revisar este aspecto emocional es que tú conozcas otros aspectos diferentes a los que seguramente tú ya manejas. Sabes que hay varias formas de liberar esta carga emocional. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que esto del aspecto emocional de ninguna manera es nuevo. Ya existía desde hace mucho tiempo, solo que no le habíamos dado la atención. Ahora hay muchas personas que han investigado más a fondo y que sin duda han logrado manifestar de manera muy técnica y precisa el efecto que estas emociones tienen en el cuerpo. Pero, repito, esto ya estaba desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros ya habíamos escuchado hablar del efecto que los celos producen en los seres humanos, los arrebatos de cólera, las altercaciones, las envidias, el miedo. Sí, se platicaba, por ejemplo, que el miedo en el momento de la batalla disminuía tu poder, entonces el miedo tenía que ser controlado y superado de alguna forma. La pereza, pues sí, se nos ha hablado mucho acerca de esto. La avaricia, no se diga, y la soberbia son cosas que normalmente se criticaba mucho en esos tiempos, sin saber que de fondo esto generaba problemas en cuestión de detonación de enfermedades, ¿no? Alteraba al ser humano de manera negativa. Y bueno, también se nos invitaba desde hace mucho tiempo a cultivar emociones positivas, como por ejemplo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, que ahora nosotros manejamos mucho como intención, y la pasibilidad y autodominio sobre todo, muy importante. Sin embargo, como habíamos estado viendo al inicio de esta plática, la carga emocional llega un momento en que después de haber sufrido esa carga emocional, sobre todo por mucho tiempo, llega un momento en que esta puede detonar. Ciertamente hay técnicas muy eficientes para liberar la carga emocional. Sin embargo, lo que podemos decir es que es mejor casi siempre que la persona pueda liberar esa carga emocional por sí sola, porque ya decíamos, muchos les da pena y no quieren mencionarnos qué es lo que les pasó, y esa carga sigue estando en ellos, generándoles ese problema. Por lo cual, bueno, normalmente yo aconsejo que si tú apenas vas iniciando en este aspecto de las terapias bioenergéticas o otra técnica similar, sepas que la persona, el consultante o tú mismo puede liberar esa carga emocional con un ejercicio bastante sencillo. Este ejercicio precisamente consiste en sentarse con la espalda recta, los pies bien en el suelo, y normalmente cerrarías tus ojos y estarías pensando en toda esa problemática, pondrías tus manos junto a tu boca, simulando, que tienes un globo, y cada pensamiento negativo lo vas a pensar y vas a sacar ese aire, ¿sí? Y lo vas a soplar al globo, pero no le soples quedito así,
porque eso quiere decir que no quieres deshacerte del problema. Tienes que deshacerte del problema soplando fuerte, como si de veras quisieras expulsar esta energía nociva que te molesta y aventarla a ese globo. Cada que avientes una energía negativa a ese globo, vas a hacer que tus manos se vayan separando como si el globo se fuera inflando. Cuando ya ese globo esté totalmente lleno con todo lo negativo que tienes, lo vas a aplastar con tus manos como si lo reventaras. Y vas a sentir precisamente que te has liberado de esa energía negativa que tanto te molesta. Repito, esto puede ser para personas o bien que no se dediquen a esta área o que vayan iniciando. Y bueno, no está mal que las personas que ya tienen experiencia tengan una opción más para poder liberar la energía emocional de las personas. Finalmente, normalmente existe siempre un factor que nos puede liberar de este problema emocional. Y es una forma sencilla, pero en realidad cuesta mucho trabajo. Esto es precisamente el perdón. Cuando nosotros tenemos un problema y persistimos en estar pensando en él, normalmente nos sigue llenando de esa carga energética nociva y pues no nos liberamos de ese problema. Por eso es que cuando nosotros perdonamos, pero de verdad olvidamos el problema, decimos ya terminó, ya no voy a escarbar más en el asunto, lo voy a dejar ya finiquitado. Y entonces viene esa liberación, me quito todo ese peso. Si ustedes ya lo han hecho, se darán cuenta de que efectivamente el poder que tiene este perdón es muy fuerte. Si no lo han hecho, los invito a que lo practiquen, pero debe ser ese perdón real, verdadero, de olvidar, ya pasó el problema, ya lo dejo, ya no puedo solucionar nada. Entonces, el asunto es que debemos practicarlo. ¿Cuesta trabajo? Sí, les comento, porque no es fácil. A muchas personas les cuesta mucho trabajo efectuar esto porque se sienten muy ofendidas. Sin embargo, es la forma en que pueden hacer que esa energía que aún vive en ellas se elimine completamente y deje de afectar su ritmo de vida, como hemos estado viendo durante el transcurso del día. Otro de los factores que pueden ser detonantes de patologías es precisamente las ondas electromagnéticas nocivas. En Regenerate las conocemos como ondas electromagnéticas y también ionizaciones detonantes. Como ustedes saben, existen muchas ondas electromagnéticas, ¿no? Y estas ondas electromagnéticas tienen efectos sobre la materia. Pueden ocurrir tres cosas como efecto de estas ondas electromagnéticas en la materia. Una es que la materia sea transparente a ellas, no pase nada. Otra, que las absorba. Y finalmente, la tercera, que se produzca una ionización. A nuestro cuerpo, como ustedes saben, llegan muchas ondas, por ejemplo, ondas de radio, de televisión y otras. Pero nosotros normalmente somos transparentes a ellas, es decir, no nos pasa mucho. Pero hay otras ondas que sí nos afectan. Por ejemplo, están los rayos X, por ejemplo, los rayos gamma, que penetran mucho en el cuerpo humano y producen precisamente estas ionizaciones que modifican moléculas y que como consecuencia pueden producir mutaciones y esto ocasionar algún tipo de cáncer. Sí, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Tengo una tabla que me gustaría mostrarles, que es el efecto que tienen las ondas, o qué potencia, mejor dicho, tienen estas ondas alfa, beta, la radiación gamma y los rayos X y la radiación de neutrones. Tenemos aquí en el ejemplo una hoja de papel, una lámina de aluminio, una placa de plomo y lo que simula un bloque de hormigón o bien de agua. Y vemos aquí que, por ejemplo, la radiación alfa pues, no puede ni siquiera atravesar una hoja de papel. Entonces, pues es débil. La radiación beta sí ya atraviesa una hoja de papel, pero no atraviesa la de aluminio. En el caso de lo que es la radiación gamma y los rayos X, pues sí ya atraviesan ambos, pero no pueden atravesar propiamente lo que es una placa de plomo, que normalmente se utiliza para protegerse cuando se ejecuta esto de la toma de rayos X. Y finalmente también está la radiación de neutrones, que es la más poderosa
y esta sí atraviesa incluso la placa de plomo, aunque no puede atravesar el hormigón y lo que sería la barrera de agua. Sin embargo, ¿qué posición guardaría en relación a esto el ser humano? Bueno, el ser humano, si estuviera expuesto a este tipo de ondas, quedaría entre la de papel y la de aluminio. Entonces resulta que, bueno, desde la radiación beta ya puede tener algún efecto si es que ésta influye en su organismo de alguna forma, ¿no? No se diga la gamma, los de neutrones, los rayos X, etcétera. Por eso se debe de tener mucho cuidado en este sentido. Ahora bien, en nuestros tipos de tratamiento, nosotros sabemos, por ejemplo, hago una comparativa y decimos que, bueno, cuando se va a hacer una cirugía, normalmente todos los instrumentos que se van a utilizar, pues son esterilizados para que no tengan ningún riesgo de contaminar el organismo de la persona que se le va a hacer esta cirugía. De igual manera, nosotros trabajamos con un elemento muy importante que es la energía, y esta energía debe de ser purificada, por decirles de algún modo, o esterilizada, si gustan ustedes decirles de una manera más técnica. Y bueno, pues esto es importante porque corremos el riesgo ya sea de contaminar a la persona o que la persona nos contamine, puesto que hay una comunicación energética. El efecto que tienen las ondas electromagnéticas y las ionizaciones detonantes en el organismo, precisamente podemos verlas en este esquema. Tenemos aquí una onda electromagnética, llamémosle autónomas o ionizaciones que se generaron. Y bueno, estas pueden influir en el ser humano, ¿sí? Ingresan o accesan al ser humano, como estuvimos viendo, que hay algunas que pueden causarle efectos. Y una vez que ya están dentro del organismo de los seres humanos, bueno, pues estas pueden influir sobre la microbiota que puede estar en estado no patógeno y pueden alterarla de tal forma que pase a un estado patógeno. Como ustedes saben, una vez que ya está en estado patógeno, pues se desarrollan síntomas. Una vez que la persona ya tiene esos síntomas, se siente mal, pues recurre a su terapeuta, ¿verdad? En este caso, si el terapeuta lamentablemente no conoce el efecto de esta contaminación electromagnética, pues efectivamente le hace su tratamiento y elimina o corrige el problema de los microorganismos, ya sea eliminándolos o bien pasándolos a no patógenos, dependiendo de la técnica que tú manejes. Pero si no se eliminan estas ondas electromagnéticas autónomas o estas ionizaciones detonantes, estas quedan en el organismo y pueden volver a reactivar o causar algún efecto en la microbiota, repitiendo el proceso. Ahora bien, cuando ya se tiene conocimiento de estas ondas electromagnéticas autónomas y de las ionizaciones detonantes, bueno, pues estas se eliminan junto con la microbiota o bien se corrigen desde el punto de vista y ya se pierde este efecto. Como ya no están en el organismo, pues ya no pueden volver a alterar. Puede ser otra onda electromagnética con el tiempo que lo llegue a alterar, pero al menos estas ya no lo van a hacer. Otra forma de que estas ondas electromagnéticas pueden afectar a los seres humanos es de la siguiente manera. Como ya vimos, están las ondas electromagnéticas autónomas o bien ionizaciones detonantes que ya se generaron y estas pues ya están en el organismo de la persona, ¿verdad? Una vez que ya están en el organismo de la persona, pueden alterar el aspecto emocional, ¿sí? Y como ustedes ya saben, si las emociones se alteran, bueno, pues estas tienen efecto obviamente sobre la microbiota, pasándola precisamente, como ya vimos, de no patógena a patógena. Y nuevamente se sigue el proceso, ya que tengo síntomas, voy con el terapeuta. Y si él elimina los microorganismos o los regresa a su estado no patógeno, bueno, se elimina el problema momentáneamente, pero si no se eliminan nuevamente estas ondas electromagnéticas o las ionizaciones detonantes, pues estas pueden volver a alterar de dos formas. Una, o pueden afectar la emoción o pueden alterar a la microbiota, pasándola nuevamente a su estado patógeno. Por eso es que muchas personas a veces siguen diciendo, oye, es que como que todavía siento a esa emoción, esa angustia, ese problema, esa sensación que tengo.
puede ser porque la energía de la que te estoy platicando no se haya eliminado correctamente y aún esté produciendo algún efecto. Finalmente, cuando esta es eliminada, bueno, pues se libera de ese tipo de efectos. Espero que estos dos temas hayan sido de interés para ti. Aquí en Regenérate estamos procurando generar cursos que te dejen un avance o una mejora a tu técnica, por lo que te invitamos a participar a nuestro próximo curso de cardiología a través de bioenergética. Este curso se llevará a cabo el 1 y 2 de julio de este año y ya te puedes inscribir a los teléfonos 3313-020419 y 3314-4657-67. Vamos a ver temas muy interesantes como por ejemplo problemas valvulares, arritmias y muchas otras afecciones que padece nuestro sistema cardiovascular y que es importante que tú puedas dominar a precisión a fin de que sepas cómo poder corregirlas. Espero que nos sigas a través de nuestro canal. Recuerda, yo soy tu amigo Gerardo Domínguez y sigue transformando la energía en salud.